Acá, buenas tardes, estamos en una entrevista acá con el 9 con una zurda de mucha calidad, con Pablo Brenes. ¿Cómo está, Pablo? ¿Cómo te encontrás, mae? ¿Todo bien? Todo bien, Gabo. Qué gusto saber de usted y qué bueno que ahora tiene la oportunidad de enseñarle a diversos públicos y situaciones del deporte que la mayoría nos gusta, ¿verdad? Que es el fútbol. Por supuesto, para la gente que no sabe, Pablo y yo ya habíamos tenido una relación. Él fue profesor mío de fútbol en un colegio ahí que Pablo era profesor de futsal y yo era el portero. Así que para la gente que no sepa, ahí está Pablo que fue profesor mío. Pablo, a ver si conseguí bien la información. Vos debutás en octubre del 2001, ¿verdad? Correcto. Sí, fue un debut en Pérez Celedón contra Liberia. Entré en el primer tiempo, creo que entré. Sí, quedamos 1-1 ese partido y yo hice la asistencia. Acá estoy viendo tu historial y vos debutaste en Pérez Celedón y estuviste del 2001 al 2003. ¿Es así? Sí, así fue. Una vez estando ahí, digamos, ya me convocaron a la selección olímpica de Costa Rica Ok. y estando en el preolímpico de México, un equipo de Estados Unidos optó por ficharme y me fui a jugar a la MLS. Pablo, eso es interesante, ¿sabes por qué? Porque en ese tiempo, incluso yo creo que hasta costaba que equipos estadounidenses o mexicanos se fijaran en jugadores de acá. A vos te ficha el New York Red Bulls de Estados Unidos en el 2004. Ese es el equipo que a vos te fichó. ¿Cómo se dio esa negociación? Porque para mí en ese tiempo incluso era complicado que equipos gringos, equipos mexicanos se fijaran en jugadores de acá, de nuestro medio. Y es curioso porque, digamos, la vitrina fue el preolímpico, ¿verdad? Que fue en México, habían varios visores. A mí me quedaban 6 meses con Pérez Celedón, entonces gestionaron ese paso hacia Nueva York, que en ese entonces se llamaba Metro Stars, Ok. ahora es el Red Bull, ¿verdad? Pero fue bonito porque salir de Pérez Celedón y generalmente la gente de Pérez Celedón se va a Estados Unidos y a donde se va es a New Jersey. Entonces, me encontré a varias amistades allá en Estados Unidos. Te tenía una pregunta. ¿Vos te formás en Pérez Celedón o vos te formaste en algún lado? ¿Hiciste liga menor en algún otro lado? No, vieras que en Pérez de León yo nunca me formé, inclusive solo jugué como 4 partidos en alto rendimiento y ya me pasaron a la primera división. Pero en Pérez de León, la escuela de fútbol donde yo estaba se llamaba Escuela de Fútbol Puro Barrantes y Ok, después otra que se llamaba Generaleña. ok. Pablo, yo creo que esto es también por lo que mucha gente también le llama la atención esta entrevista, porque yo creo que es el hecho más histórico que un equipo de acá ha conseguido. Vos te vas del New York Red Bulls y te llamas a Prisa. Te llamas a Prisa y te vas al Mundial de Clubes. ¿Cómo se dio ese paso a Saprissa en ese momento, del New York al Deportivo Saprissa? Se dio porque, por ejemplo, cuando fueron las Olimpiadas a mí me fue muy bien en los Juegos Olímpicos. El entrenador que estaba acá era Jorge Luis Pinto y en ese entonces no habían tantas redes sociales. Entonces Pinto habló conmigo y me dijo, o sea, Pablo, ocupo que si pudiera estés más cerca para yo poder verte, para tenerte presente para la selección mayor y en eso salió la posibilidad de venir a Saprissa, entonces no lo dudé. O sea, fui el único refuerzo, eso sí, para Saprissa ese año, entonces la responsabilidad era bastante, pero jamás me arrepiento, ¿verdad? De todo lo que se consiguió con esa planilla de lujo que había en Saprissa. Aparte que vos viviste el hecho más grande, yo creo que un equipo tico ha conseguido. ¿Qué se siente haber estado en ese hecho histórico, Pablo? Yo creo que para todos nosotros, o sea, de hecho tenemos un grupo de WhatsApp que es de los que fuimos al Mundial de Clubes. Qué Es un interesante. hecho que marcó un hito y yo creo que va a ser muy difícil que un equipo vuelva a ir. Sin embargo, yo creo que el cuerpo técnico que teníamos y los jugadores, la mayoría, la base de la selección, pues nos ayudó a competir, ¿verdad? Y, por ejemplo, hoy juega Heredia contra el Galaxy, nosotros lo habíamos sacado a Wizard en esa oportunidad. Por ejemplo, juega la Liga contra Pumas, nosotros lo sacamos contra Monterrey. Entonces, eso habla de la clase de equipo que teníamos, del compromiso de todos, porque la verdad, ahí cualquiera podía quedar fuera de lista, cualquiera podía ser titular. Era un equipo muy, muy competitivo y yo creo que eso fue lo que nos hizo llevar al Mundial de Clubes, ¿verdad? Yo creo que hasta es un hecho que va a quedar en la historia porque ahora, por ejemplo, Pablo, se habla mucho del hecho de que la liga apele para ir al Mundial de Clubes.
que yo no sé qué pensás vos de eso, pero por ejemplo yo pienso que es interesante lo que ustedes consiguieron porque ahora yo siento que es muy complicado. Hemos visto que para mí quien ha hecho mejor papel en los últimos años en Conca Champions ha sido Heredia, que fue el año pasado, Correcto. pero pienso que es algo muy complicado. ¿Qué pensás vos del hecho de que la liga pele por ir al Mundial de Clubes? Bueno, si apela es porque hay un portillo, o sea, hay un portillo legal y ellos aducen de que la duplicidad de dueños de equipos, que creo que es lo que están peleando, si existe esa posibilidad, la pelean y si pueden ir, pues bien, ¿verdad? Entonces yo creo que cada quien busca cómo obtener su beneficio y creo y tengo entendido que si la FIFA resuelve y ellos no van, pues algo económico se les puede dar y que es muy buen dinero, ¿verdad? Bastante. Pero sería por esa parte. Yo creo que ya competitivamente es muy difícil que un equipo vuelva a ir porque Costa Rica se convirtió en un país exportador. Entonces acá hay un jugador, por ejemplo, como Andy Reyes o como que se fue Manfred Ugalde, o sea, y se van. Entonces nosotros no tenemos cómo competir con esos equipos extranjeros. Y esa es la diferencia del por qué se hace demasiado difícil ir a un Mundial de Clubes ahora. Eso que decís es un buen punto, porque ahora hemos visto jóvenes talentos de acá, ahora Saprissa que saca Warren, que está en el Valencia, Saprissa saca, ahora para mí puede sacar incluso a Kenai Mairi, que a mí me parece muy bueno. Saprissa también ha sacado a Manfred Ugal de la Liga Alcocer, a Carlos Mora. Es interesante lo que vos tocas y por eso yo te decía antes lo del New York Red Bull, porque antes los jugadores que acá destacaban costaba mucho que se iban. Ahora el mercado Tico, yo creo que se ha abierto un poco más, el mercado es un poco más expuesto y ahora es más fácil que este tipo de jugadores se vayan. Sí, exactamente. Y también que, por ejemplo, en la época que nosotros estábamos en esa prisa, con la inversión de Vergara, habían jugadores que perfectamente podrían estar en el extranjero, pero lo que le pagaban aquí estaban contentos. O sea, un jugador como Lavala que jugó en el exterior, un jugador como Reinaldo Parks que jugó en el exterior, como Ronald González que jugó en el exterior, Wilson Muñoz, Alonso Solís. O sea, teníamos un equipo bastante competitivo que si esos jugadores hoy estuvieran en Saprissa, todos estuvieran vendidos. Entonces prácticamente no tendría equipo por la calidad y el talento que había en ese grupo, que es la diferencia con lo de ahora. O sea, ahora es lo que queda en realidad y los jóvenes que están destacando tratan de venderlos lo más pronto posible. Incluso en ese momento, ¿me puedes contar también un poco de cómo te llevas también con Keylor? Que yo sé que vos te llevas bien con Keylor, por ejemplo, y que también era la joven promesa de Saprissa. Bueno, ya era una realidad desde ese momento en ese Mundial de Clubes, pero Keylor hoy en día, yo creo que en Saprissa duró algunos años, pero hoy en día, el primer torneo, yo creo que Keylor se va. También, ¿qué puedes contarnos de esa amistad que tenés con Keylor, Pablo? Bueno, Keylor y yo, los dos somos de Pérez, ¿verdad? O sea, desde ahí inicia la amistad porque los dos somos de Pérez. Cuando yo llego a esa prisa, Keylor está ahí iniciando y yo me lo traigo a vivir conmigo. Vivió conmigo 2 años. Entonces, imagínense la amistad que tuvimos. Y desde que yo llegué ahí, sentía que todos los compañeros de esa prisa conocían del talento de él y decían, ah, este es un porterazo. Y no solo como portero, Keylor con los pies es muy bueno. O sea, inclusive nosotros siempre los sábados hacíamos un partido que se llama el partido de la charanga o el partido del queque, donde cada quien juega en puestos diferentes y a Keylor lo escogían primero que antes para jugar de delantero, ¿verdad? Entonces, ahí habla del potencial que él tenía, siempre luchador, o sea, Keylor es una persona que trabaja al máximo, o sea, no es uno que se conforma con el talento, sino que él siempre da al máximo y por eso es que le ha ido tan bien en la vida. Eso me parece interesante, incluso eso que contás de los mejengas de los sábados, porque es algo que yo creo que pocas veces he escuchado o yo creo que nunca he escuchado. Entonces ese detalle me parece muy interesante. Y ustedes también que son de Pérez, pero ya conocías a Keylor desde Pérez Celedón, desde Liga Menor o desde ese tiempo. No, es que o sea, en Pérez de León todo el mundo se conoce, en realidad. Entonces, por ejemplo, el papá de él era conocido de mi mamá y yo sabía que él atajaba. Después supe que él ya estuvo en una selección sub-15. Entonces, yo sí, yo recuerdo ese muchacho de Pérez. Una vez también tuvimos un enfrentamiento entre la Olímpica y la sub-15 o sub-17, no recuerdo en ese momento. Entonces ahí conversamos, él me dijo, madre, represente bien a Pérez. Y yo, tranquilo, que ahí vamos. Y ya un par de años después, ya yo me lo encontré en prisa y ahí fue donde pasamos más años de amistad y donde convivimos mucho más, ¿verdad?
Y terminaron los dos representando bien a Pérez de León. Y Keylor allá, ¿quién se iba a imaginar que iba a terminar en el equipo más grande del mundo que es el Real Madrid, ¿verdad, Pablo? Nadie, nadie, pero yo siento que él sí sabía de que iba a llegar lejos. O sea, él sí sabía que, inclusive, o sea, él estuvo a punto de retirarse. O sea, cuando vivía conmigo, él estaba huevado y me dijo: "Ah, me voy a retirar, me voy a ir a vivir con mi papá a Estados Unidos". Y yo: "Mae, pero tranquilo. O sea, que usted tiene capacidad", porque a veces él pensaba que no lo dejaban fuera de lista, entonces para él era ingrato, pero y también había dos porteros muy buenos. Porras y Fausto estaban ahí, él sentía que él ya tenía que estar ahí, pero todo es un proceso, hay que pagar el derecho de piso, como dicen, pero hubo momentos donde él se agüevó y quería hasta desistir, ¿verdad? Como dice la frase, Pablo, persistir, insistir y nunca desistir. Exactamente, y lo hizo bien y yo siento que ese esfuerzo que él siempre lo ponía en todo es lo que lo hizo llegar hasta donde llegó. O sea, no es por casualidad, en realidad él es muy bueno y se le juntaron todas las cosas para que llegara al mejor equipo del mundo. Pablo, para terminar con la parte de tu carrera y hacerte algunas preguntas ahorita de la actualidad de Saprissa. ¿Vos finalmente te vas al Real Salt Lake en el mismo 2005? ¿Vos te vas al Real Salt Lake? No, No. no, no fue así. O sea, digamos, yo termino el año con Metro Stars y ahí es donde sale la posibilidad de venir a Saprissa. Entonces, en Estados Unidos hay un draft y el equipo que me escogió a mí de primero fue el Real Salt Lake. Ok. Entonces, si yo me quedaba en Estados Unidos, yo iba a ir al Real Salt Lake. De hecho, yo fui y estuve la pretemporada con ellos, pero ya se dio el paso a Saprissa. Entonces, yo no jugué en ningún momento con el Real Salt Lake, pero sí pasé a formar parte del equipo, aunque no debutara, digamos, o no jugara la liga, porque ya me vine para Saprissa. Ok, vos formaste parte de la planilla inicial, pero no debutaste ni Eh, jugaste ni un solo minuto. Exactamente. Ok, ok, ok. Así fue. Ya luego vos jugaste en Brujas, Ujú, en ujú. Cartago, que es donde también recuerdo que creo que tuviste un buen paso en ese tiempo. Yo ni veía fútbol, imagínate, Pablo, para que dan mi edad. Y te retiras en el año 2013. Sí, correcto. Yo siempre quise retirarme joven. De hecho, yo me retiré a los 30 años. Ajá. Pero, digamos, donde estuve me fue bien. O sea, de Saprissa pasé a Brujas y quedé campeón. De Brujas pasé a Cartago y quedé subcampeón. Fue el famoso 3-0, el 3-1 que, que no pudimos, o sea, que nos fuimos a penales, no pudimos remontar, digamos. Y después estuve en 6 meses en Santos, que fui a acompañar al profesor Eduardo Méndez, que es una gran persona, un gran amigo. Cuando él ya salió, o sea, yo también me retiré. Ok, vos casi vivís un hecho histórico como fue ver a Cartago campeón en ese tiempo, que ganan 3-1 en Cartago, en el Fello Mesa, y ya después 2-0 en Heredia y pierden en penales. Pablo, te quiero preguntar, ¿qué se sintió vivir ese 3-1 allá en Cartago? Esa primera victoria. Vieres que, digamos, o sea, para mí fue algo totalmente diferente por la cantidad de años que tenía Cartago, de primero, de no llegar a una final, de no estar tan cerca. Es una afición sumamente fiel. Yo recuerdo que la semana antes era una fiesta total y el día que nosotros ganamos ese 3-1, o sea, para mí fue que como que quedamos campeones. O sea, yo vivo en San José, yo creo que yo duré como 4 o 5 horas llegar de mi casa, del estadio acá a San José por la fiesta que se tenían. Y aún así se perdió el campeonato y hubo un recibimiento genial de la parte de Cartago, o sea, esperaron allá. Fue la verdad, o sea, cero quejas, lastimosamente no pudimos, pero bueno, yo creo que eso hace más grande la celebración del año que quedaron campeones. Recordar ese hecho, Pablo, para mí es un poco doloroso, pero no importa. Eh, Ahí que vos sabes que yo soy recontramanudo. Pero Claro. bueno, entonces vos hablas mucho de la fidelidad de la afición de Cartago, que aún así perdiendo el campeonato, vos llegaste con el equipo, me imagino, y aún así lo recibieron de buena manera. O sea, vos valorás aún así la fidelidad de la afición brumosa. Sí, totalmente, o sea, totalmente. Yo, digamos, yo tuve dos aficiones grandes que fue la del Saprissa y la de Cartago, pero la de Cartago es un sentimiento más fiel, la de Saprissa es una afición que mete mucha presión. Y por ejemplo, la afición de Saprissa gana partidos. O sea, eso es algo que la gente tal vez no sabe, pero cuando Saprissa tiene un partido bravo y está estadio lleno, va ganando 1-0. Así es. Y la de Cartago es una afición fiel, o sea, que aunque haya molestia,
pero siempre va a estar ahí apoyando en las buenas y en las malas. Entonces yo creo que esa es la diferencia en cuanto a aficiones. ¿Vos sentís como jugador de Saprissa que desde el momento en que llegan a ese estadio, por un tema de afición, Saprissa ya va ganando 1-0? Prácticamente. Totalmente, totalmente. O sea, el jugador tiene que sacar más de lo normal porque la afición se lo exige. Entonces, tal vez usted está a su 100%, pero usted ve la afición, usted ve que ese estadio se va a caer, usted tira el 110%. Y muchas veces el estadio es el que ha sacado el resultado, no tanto los jugadores. Porque no solo es a favor, sino en contra. O sea, cuando la gente siente que ese estadio está vivo, psicológicamente dicen, "Ah, nos van a anotar, nos van a anotar, nos van a anotar, nos van a anotar hasta que anotan. Entonces, ese estadio es totalmente diferente. Yo tuve la oportunidad de jugar en varios estadios. O sea, también la oportunidad, por ejemplo, de jugar en el Azteca, que habían 110.000 personas, y no se compara en nada con el Saprissa. O sea, vos sentís incluso que el Saprissa puede pesar más que el Estadio Azteca. Totalmente. Porque el Estadio Azteca, digamos, es un ruido acústico que usted escucha, que es como abejas, pero la afición está lejos. En cambio, el Estadio Saprissa, ahí la gente está 5 7 metros. Entonces, eso te mete. También la vibración de las graderías, cuando usted está en el camerino abajo, se siente, no lo puedo explicar porque en realidad, o sea, no tengo palabras, solo los que han podido estar ahí lo pueden sentir. Ok, ok. Sí, en eso tenés razón, porque vos estuviste ahí, yo nunca estaba ahí, así que vos podés hablarme mucho mejor de esa experiencia. Pablo, para entrar un poco a la actualidad de Saprissa, te quería preguntar, ¿viste el San Carlos contra Saprissa? Bueno, Saprissa San Carlos, lo viste el domingo. ¿Qué sensaciones te dejó ese debut de Pablo Wanchope? Yo creo que bien, pero es algo más anímico. O sea, como dicen, un nuevo entrenador, las cosas van a cambiar. O escoba, ¿cómo es? Escoba nueva, barre Va bien. viviendo, ajá. Y eso es lo que pasó. Aparte de que San Carlos no puso mucha resistencia, ¿verdad? A mí me gustaría ya ver a Saprissa contra un equipo un poquito más fuerte, donde se tenga que crear los espacios, donde si hay que jugar directo y no sale, pues existan variantes. Eso es lo que uno ve, digamos, de la capacidad del entrenador y cómo el equipo entiende lo que el entrenador quiere. Ok, vos lo que me estás diciendo, lo que interpreto, es que San Carlos no es un parámetro al 100% para este Saprissa. ¿Vos sentís que tiene que tener una prueba mucho más fuerte que este San Carlos? Sí, y es anímico. O sea, es anímico. El jugador que vaya a entrar de titular, quiere agarrar la confianza del entrenador. Por ejemplo, yo creo que David Vega no venía de titular, Ariel Rodríguez no venía de titular, Kenai Mairi tampoco venía de titular, a Fidel lo pasaron a la mitad de la cancha, Kendall pasó atrás. Entonces es más que todo anímico, voy a ponerle porque el entrenador hoy me está poniendo y San Carlos no puso la resistencia que se requería, digamos, para ver situaciones que me hubieran gustado ver. Pablo, te quería preguntar también, vos que también sé que sos entrenador y que tenés también las licencias, por ejemplo, te quería preguntar por dos jugadores y vos también que sos una persona que trabaja con jóvenes. ¿Qué pensás o qué le has visto de cosas interesantes a Ax Palmer y a Kenai Mairi? Que son dos jugadores que para Saprissa yo creo que Kenai, yo creo que ya es más una realidad porque ya el torneo pasado jugó. Dax Palmer creo que se merece más oportunidad, pero ¿qué le has visto vos a esos dos jugadores en específico? Yo creo que Kenai, por ejemplo, está en una edad excelente, digamos, lo hicieron debutar en una edad excelente, ya sea por minutos o no, ¿verdad? Pero debutó en una edad excelente, tiene el biotipo de un lateral que se ocupa. Las situaciones que lo he visto ver en el estadio, él se para muy bien, pero me gustaría verlo como un lateral ofensivo, a ver qué ofrece, ¿verdad? Porque él marca bien, hace los recorridos bien, ajusta la línea bien, pero sí sé que tiene más potencial. No sé si el entrenador pasado, pues, eh, tal vez lo regulaba un poco. Mira, no suba tanto o manténgase acá. Pero es un jugador que tiene características interesantes, pero sí me gustaría verlo ya un lateral ofensivo, digamos, que pueda apretar en ofensiva y no tanto como en defensa. Y Dax Farmer, pues, igual, algo parecido. Es un chico que tiene aptitudes, digamos, que tiene un talento diferente, que a la edad lo puedo comparar, digamos, con un Sinclair, ¿verdad? Que ya lleva años ahí. A él hay que darle tiempo y ver cómo responde. Pero yo creo que Pablo es una persona inteligente que
debe tratar de sacarle lo mejor a ellos para aprovecharlos y ahí es donde vamos a ver. Pablo, también te preguntaba, porque hablabas del entrenador pasado. El entrenador pasado hace un movimiento con Kendall Waston que lo pasa a jugar de delantero centro. También vos que fuiste delantero, ¿cómo veías a Waston jugando de delantero? ¿Pensás que se ve mucho mejor como central o qué pensás de ese movimiento que se hizo con el técnico pasado? Es que, digamos, ese movimiento trae muchas repercusiones. Una, porque si usted es delantero, ¿verdad? Los delanteros de Saprissa, y me ponen a un central de delantero, o sea, ¿qué voy a pensar yo como delanteros? Él no me tiene confianza o estamos haciendo el trabajo demasiado mal que va a pasar un central de delantero. Después otra cosa para el equipo, si está Kendall arriba como delantero, el mensaje que me da a mí es tiremos las bolas directos, porque él las va a ganar. Entonces ya estamos cambiando el estilo de juego de Saprissa. Y también Kendall necesita tiempo, ¿verdad? Para acomodarse y entender los movimientos de un delantero. O sea, no es lo mismo trabajar de central y de central y central a que trabajar de delantero. Entonces él ocupa bastantes entrenamientos, cómo me voy a mover, hablar con los volantes, mira, si yo hago este movimiento, tírenmela a la espalda, o a mí siempre me la tira arriba. Entonces son muchas cosas que se necesitan y que un cambio así a brusco, o sea, yo no lo veo bien. O sea, sí es válido siempre y cuando el partido esté cerrado y que haya que saltar la línea y jugar con él, pero no, yo no lo hubiera usado, digamos. Vos lo que sentís, y por ejemplo, yo pienso que es que un delantero tiene incluso el olfato goleador, que para mí Waston, te voy a decir, no lo tiene. No lo tiene porque no es un delantero centro nato. Vos lo que decís es que Waston no tiene los fundamentos que un delantero centro debería de tener y que adaptarse a ellos lleva tiempo, lleva un proceso, por decirlo de alguna manera. Exactamente, y aunque él haya jugado delantero hace muchos años en la UCR o en Pérez Celedón, o sea, usted tiene que trabajarlo y tiene que trabajarlo todos los días. Tiene que trabajar diagonales, tiene que trabajar pivoteo. No quiere decir que lo hizo mal, porque no lo hizo mal. Las veces que yo lo vi, no lo hizo mal, pero no es para el estilo de Saprissa. Saprissa no acostumbra a tirar la bola. Entonces yo creo que desde ahí ya estábamos mal. Y si le tiran la bola a él y no tiene también complementos que puedan llegar detrás de él cuando él peine, son situaciones, son muchas situaciones que se pueden dar, que se juegan con respecto a él, pero la verdad no debería ser así. Ok, eh, también vamos a ver, porque yo creo que es algo interesante esto de Waston, Pablo, porque como te digo, yo creo que incluso adaptarse a esos fundamentos lleva tiempo y lleva un proceso a cabo, que incluso yo pienso que con el entrenador pasado, con Yacone Pablo, también no era el estilo al que se adapta a prisa. Te hago la siguiente pregunta. ¿Vos pensás que con Paulo Saprissa puede volver a tener un fútbol que es más de la identidad de juego de Saprissa? Porque Pablo es un entrenador que le gusta más el juego de toque, de posesión. Vemos, por ejemplo, contra San Carlos que puso mucho la pelota al suelo, que ya con eso no se veía tanto. ¿Vos pensás que la llegada de Pablo le puede ayudar a Saprissa en ese aspecto? En el aspecto de que juegue más a un estilo que se adapta a Saprissa. Yo siento que sí, lo que pasa es que ocupa tiempo. Y yo no sé si la afición de Saprissa está para dar tiempo, ¿verdad? Porque hay entrenadores que son de momento, de que vienen a cambiar eso momentáneamente y usted ve en 2, 3 partidos, usted ve un cambio. Con lo que Pablo quiere, se necesita un tiempo. Y yo siento que este año, por ejemplo, quedan, no sé, 10, 9 fechas, no sé cuántas quedan, siento que no le va a dar tiempo para lo que él realmente quiere. Pero si Saprissa lo mantiene, yo siento que ya el otro año ya se va a ver una metodología de juego ya más clara, donde se vea la mano de Pablo, lo que venía haciendo últimamente con Cartago cuando él salió. Le quedan 10 fechas al campeonato. ¿Vos crees que Pablo no puede hacer ese cambio en 10 fechas que le restan al campeonato en este momento? No, muy difícil y no solo cuenta él. Yo siento que los jugadores de esta planilla de Saprissa no es una planilla competitiva, o sea, para mí. Y Ok. el 80% del trabajo lo hacen los jugadores y el 20% el entrenador. Entonces, por más que yo le diga a usted de que quiero jugar así, que quiero jugar así, o sea, si no tengo los jugadores que me hagan eso, o sea, no lo voy a lograr. ¿Y qué pasó con Saprissa de Vladimir y Saprissa de Yácone? O sea, se fue Warren, se fue Paradela,
se fue, digamos, Yabón ahora y no hubo quien llegara, porque los que llegaron, sinceramente, para mí no aportaron lo que deberían aportar. ¿Qué opinas de la salida de Yabón, Pablo? Porque para mí es interesante ver cómo se trata Sabin Merino, que tenía tiempo sin jugar y Yabón quedó goleador del campeonato. Y si algo pecó prisa en este inicio del campeonato fue de gol. ¿Te gustó la salida de Yabón? ¿Estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo con esa salida? No, yo no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo, o sea, digamos, me queda mucha duda del scouting que hacen Saprissa. O sea, yo saqué una maestría en análisis de datos en una universidad de España, Ok. entonces vivo empapado de eso. Y, por ejemplo, no entiendo qué parámetros usaron porque ellos dijeron que usaron la data para traer esas personas. Entonces, yo veo y no veo comparación alguna, por ejemplo, de los 10 goles que me hizo Yabón al tiempo que ha estado Merino, al análisis de los datos de él o el de Delgadillo. Entonces, por ahí me queda una gran duda, o sea, ¿cómo lo escogieron? ¿Cuáles fueron los parámetros? ¿Y quién aceptó la traída de ellos? Porque ya llevamos varias fechas y Jabón creo que ya llevaría 2, 3 goles, aunque fallaba muchos. El porcentaje que él tenía era altísimo de fallo, pero te notaba 10 goles. Y ahora viene con CACAF, no pudieron llevar al famoso delantero que hubiera aguantado 6 meses a Jabón, le pagan lo que tienen que pagar, lo llevan a CONCACAF y ya después si quiere se va. Entonces, no entiendo cómo hacen ese análisis, cómo toman esas decisiones que hasta ellos mismos se están contradiciendo. Incluso contradecirse. Vamos a ver, yo creo que hasta Waston contradice para mí, Pablo. No sé qué pensás vos ahora que vos también sos una persona estudiada, por lo que veo que sos muy estudiado. Para mí incluso es un tema de planificación, porque Guilá dice que van a usar este semestre a Waston como delantero centro, pero finalmente llega Paulo y lo devuelve a su posición nata, a la defensa central. Incluso también Tuma lo había confirmado, creo que fue en Teletica. Mi pregunta es la siguiente, ¿vos pensás que esto también de que Waston haya jugado de delantero centro es una mala planificación por parte de Guilá, que es el gerente deportivo de Saprissa? Yo creo que es una justificación de él, es una justificación de él que ya Cune lo puso ahí. Entonces él dijo, no, eso ya estaba planificado, pero mentira. O sea, eso fue un plan de contingencia que tuvieron que hacer porque los delanteros de Saprissa no estaban produciendo absolutamente nada. Entonces, claro, yo me escudo y digo, no, esto ya está preparado, ya eso está hablado y Waston iba a ser el delantero. Entonces yo ahí le digo, si yo tuviera que debatir, le digo yo, ok, entonces dígame cuántos juegos ha jugado Waston de delantero, cuántos goles con el pie me ha hecho, ¿verdad? ¿Cuántos movimientos de desmarque ha hecho? ¿Cuántas asistencias me ha hecho delantero? Y así le voto toda la estadística que él trae, porque Waston no es delantero y ponerlo ahí es arriesgar, o sea, no es algo premeditado ni algo que la estadística le diga de que el porcentaje de partidos que se va a ganar con Waston arriba va a ser muy alto. Ok, Pablo, te agradezco mucho por el tiempo que estuviste en esta entrevista. Ya para terminar, te quería hacer una pregunta. Porque vos lo tuviste como entrenador en el Mundial de Clubes, que en Medford, que se habló incluso en algún momento de que Medford podía volver a Saprissa. Se dijo que era la opción a la par de Paulo. Te quería preguntar. Bueno, tengo dos preguntas ya para terminar, pero la primera, voy con la primera. ¿Vos pensás que en ese momento le ayuda más Paulo a Saprissa, que es un FIFA Legend, que es una persona que ya estuvo como gerente deportivo? ¿O pensás que le hubiera ayudado más Medford, que yo creo que tiene mucha más experiencia como técnico que Paulo? Si yo tuviera que escoger, o sea, por el momento de esa prisa, yo hubiera escogido a Hernán. Hernán es un jugador, es una persona de carácter, es un ganador, es un entrenador que mete respeto, que si tiene que vulgarmente pelearse con un jugador lo va a hacer, discutir con un jugador lo va a hacer. Wanchop es una persona más de proceso, más de ir trabajando, ir logrando los objetivos. Entonces yo creo que por el momento yo hubiera escogido a Hernán, pero bueno, esa fue la opción de Saprissa y ojalá que le vaya a Pablo súper bien, ¿verdad? En este proceso. Pablo, Pablo, sí, ¿vos pensás que en algún momento Medford debería devolver a Saprissa? ¿Vos pensás que en algún momento puede volver y debería volver más que es una persona de la casa y que vos lo conoces? Él lo quiere y así lo ha manifestado. Él dice, en algún momento voy a volver, pero yo siento que, por ejemplo, este no hubiera sido el momento para volver. O sea,
Este, repito, Saprissa no tiene una planilla competitiva. Para acá sí, y puede que clasifique de cuarto, y como le dije, llegamos a semifinal y final, y ese estadio gana el campeonato. O sea, no se necesita mucho acá, pero internacionalmente se sufre con el Olimpia de Honduras, se sufre con el Estelí, se sufre con todos los que hemos jugado, se sufrió, El y eso es Vancouver porque ahora no tiene, recientemente. exacto, y el Bakú no era un super equipo. Entonces, ahí es donde está pecando Saprissa y ahí es donde tiene que mejorar, porque Saprissa va a quedar campeón este año o el otro año, pero a nivel internacional donde está teniendo esa deuda, y yo creo que más que entrenador es más de planilla. Vieras que yo lo he conversado con alguna gente porque hay gente que dice que Saprissa está en crisis. Yo pienso que hay que ver en qué aspecto Saprissa está en crisis, Pablo, porque para mí nacionalmente, más que le saca 10 títulos de ventaja a Heredia y la liga, yo pienso que incluso tiene un colchón muy grande. Pero vos sí pensás, ¿estás de acuerdo en que Saprissa tiene una crisis a nivel internacional que no clasifican con Champions, creo que del año 2011-2012? Totalmente. Y todos los aficionados lo saben. Y nosotros estamos cansados y ahorita, digamos, puede venir el, el- la 41, ¿verdad? Y la gente va a estar feliz y se tapa todo. Pero cuando viene otra vez ya para participar en CONCACAF, otra vez es un baño de realidad. O sea, no duramos una semana. Saprissa tiene, como usted dice, desde ese año de no pasar a otra fase, que es lo que está haciendo ahorita Heredia. Entonces yo creo que ahí es la deuda de Saprissa. Pablo, te agradezco mucho por este tiempo, ahí por esta entrevista, ¿verdad? Dijiste cosas muy interesantes, anécdotas, también hablaste de Saprissa en la actualidad, anécdotas que yo ni siquiera sabía y creo que muy poca gente sabía eso de Keylor, muy interesante. Y más bien ya nos hemos hablado, nos conocemos ahí desde el colegio en el que estuvimos ahí, que vos me entrenaste y sé que sos una buena persona, sos una persona súper preparada. Ahí también en el fútbol, yo también, vos sabes que me estoy preparando, que estoy sacando ahí las licencias para ser director técnico, ya las estoy sacando con la federación, así que ojalá que en algún momento podamos coincidir. Así que más bien te agradezco mucho por este tiempo. No, con todo gusto, Gabriel. Ahí nos estamos hablando y cuando guste nos volvemos a ver. Listo, muchas gracias gente, eso fue todo por hoy y acá está la entrevista con Pablo Brenes.